Hoy puedo decir, es todo, es el brillo de mi mañana, es la alegría aquí en la noche, es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Bendición en este día glorioso que nos ha dado el Señor. El Señor te bendiga, te fortalezca. El Señor esté contigo en este día dándote la fuerza que necesitamos en medio de estos tiempos. Un saludo para todos con mucho amor y mucho cariño, deseándote que el Señor esté contigo como poderoso gigante y de que en estos tiempos donde muchos han tenido que estar en casita sin poder salir, pidiendo que el Señor ahí te abrace con su amor y que toda tristeza y toda soledad se vaya, que tú puedas sentir la presencia del Espíritu Santo contigo para que no te sientas solo. En este día glorioso vamos a compartir la palabra de nuestro Señor, esa palabra poderosa que nos llena de vida. Amén. Pues vamos a leer la palabra en Segunda de Timoteo. Voy a considerar otro texto, pero Segunda de Timoteo, para iniciar y entrar, no necesariamente el texto cabeza, porque lo que voy a tocar creo que todos van a encabezar algo, pero siempre me gusta leer la porción de la palabra para luego orar o orar primero, pero primero vamos a leer. En el poderoso nombre de Jesús leemos en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que oramos en esta mañana dándote gracias, Señor, por tu palabra, proclamando que ellas son autoridad y ley en nuestra vida y pidiéndote que tú nos ayudes a que ella encuentre espacio en nuestros corazones y dé fruto para lo que tú le enviaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos y nuestro corazón sea sensible a tu voz para la gloria de tu nombre. Señor Jesús. Amén. Y estaremos tratando hoy la palabra bajo el tema ¿por qué tienes miedo? Y por eso dije que los textos que voy a usar es como si estuviera encabezando tres diferentes, ¿verdad? Como si lo estuviera usando como tres encabezamientos, porque quiero hablarte de tres miedos y preguntarte como el tema ¿por qué tienes miedo? Y del primer miedo que vamos a hablar, según Timoteo, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 1, verso 7, de ese miedo que no te deja hacer nada para Dios. Escucha bien, dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Verso 7, que fue el que leí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te voy a leer el mismo texto en otra versión y dice así en otra versión, en el verso 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences, dice el verso 8, de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, dice, si tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio.
Amén. En esta versión dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Del primer miedo que te voy a hablar es de ese miedo que no te deja hacer nada para Dios, que te dicen a una oración, no, tú sientes que el miedo te está comiendo, que esa timidez no te deja, que te piden que ore por la ofrenda, tú no puedes, te piden que ore por alguien, no puedes, te dicen que lea un texto bíblico, no puede, y aquella timidez, como lo dice una versión y la otra dice cobardía, entonces, ¿por qué tienes miedo? Mira, hay algo que Pablo le dice a Timoteo. Vamos primero a pensar en Timoteo. Timoteo era joven, porque el Señor le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo, le dice, y le dice que tú fuiste criado por tu mamá y tu abuela, que te criaron con el conocimiento de la palabra, lo aconsejaban. Timoteo sabía ya del camino, Timoteo conocía la palabra, entonces él está hablando para que Timoteo no tenga miedo. Entonces yo te vengo a decir hoy, tú eres de lo que está temblando porque tienes que hacer algo. Lo primero que tienes que hacer es leer la palabra, aprender la palabra de Dios. Pero cuando vas a testificar de tu propio testimonio, de ti, pues tú puedes hablar de tu testimonio y no tiene que ser que realmente te conoce toda la Biblia y aún usar aquellas cosas que conoce de la Biblia, que tú sabes que sí las conoce, y hablar de ellas sin ningún temor por una razón. Observa lo que usó Pablo. Pablo le dijo así a Timoteo en el verso 6. Él le dice, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don. Nosotros cuando tú vienes a Dios, el Señor pone un don en ti. Cuando el Espíritu Santo llega a ti, hay un don en ti, hay un llamado, hay un regalo de parte de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don. O sea, úsalo, avívalo, despiértalo. Que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otra palabra, Pablo le está diciendo, mira, el don de Dios, el Espíritu Santo en ti, te quita el miedo, te da denuedo, te da autoridad, te da poder. Entonces no tenga temor, no tenga miedo de avivar y usar el don. Entonces tú tienes un don, Dios te ha dado un don. ¿Por qué tener miedo de usar lo que Dios te ha dado? ¿Por qué si Dios te permite llevar su palabra y Él te está usando y tú sabes que hay gente que se han salvado ya, tú hablándole de tu testimonio, tú predicándole el evangelio, con lo mucho o lo poco que tú sepas, ya hay un regalo en ti que Dios ha dado, que lo que Dios necesita es que tú le creas. Y que esa timidez y ese miedo tú entiendas que queda sujeta bajo el poder del Espíritu Santo, que cuando vino a los apóstoles dice la palabra que le dio denuedo, y eso es que le quitó el miedo, le dio autoridad, le dio poder. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de hablar? ¿Por qué tienes miedo de dejarte usar? ¿Por qué tienes miedo dejar que tú seas el vaso el cual Dios en estos tiempos que son tan importantes, Dios quiere usar? Tal vez Dios quiere que tú vayas y le hables a alguien en medio de esta pandemia donde hay tanta gente deprimida, triste, y tal vez el Espíritu Santo te está inquietando hace tiempo. Llámalo, dale una palabra, dile una palabra de ánimo, y tú, ay no, es que yo no sé hablar, ay no, es que no sé esto, y el Señor te está diciendo hoy, pero deje el miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No fue un espíritu de cobardía que Dios puso en ti y en mí, no fue un espíritu que para que tú y yo tengamos miedo. Escucha cuál fue el espíritu que Dios nos dio, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que tú entiendas que cada vez que hay miedo, algo tiene que ver con el amor. Mira, este amor a Dios
te ayuda a tú querer hacer las cosas para Dios, pero el mismo amor que viene de Dios hacia ti te hace sentir confiado para dejarte usar por Dios, por lo cual el amor juega un papel muy importante, tanto tu amor para Dios como tú recibir, aceptar y creer que Dios a ti te ama. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Escucha bien, de poder, de amor. El amor es poderoso, el amor te ayuda a hacer de todo. El amor fue que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Ese amor que tenía por nosotros le dio la fuerza para vencer. Cuando tú amas lo que Dios te da, ese amor te lleva a hacerlo. Cuando tú amas ganar alma, ese amor te va a dar la fuerza para que tú vayas y prediques el evangelio. Cuando tú amas llevarle una palabra de aliento a alguien que estás pasando, como en estos días que está siendo bien triste, como tú sientes ese ardor de parte de Dios de llevar una palabra de aliento, esto te va a dar poder para tú hacerlo. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. El verso 8, por tanto, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor. Ay. ¿Cómo va a ser eso? Que te llaman a testificar de lo que Dios está haciendo y tú no lo puedes contar. Cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mira, si se burlan de ti, no te preocupes, es una aflicción por el evangelio. Si te rechazan, no te preocupes. Si no reciben lo que tú viniste a hacer y a dar, no te preocupes, que tú estás vivando el don y tú lo estás haciendo de parte de Dios. Entonces, esto es una encomienda de que Dios te está diciendo, mira, ya basta que tú te agarres de que soy tímido o soy tímida. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Entonces, yo quiero hablarte de otro miedo. Quiero hablarte en Génesis, y yo quiero que tú te identifiques en Génesis capítulo 3, en el verso 10, habla de un miedo. Dice así el verso 10. Pueden leer conmigo si lo tiene, ¿verdad? Si no, pues lo puede escuchar y luego lo busca. Génesis capítulo 3, en el verso 10 dice, y él respondió, vamos a leer desde antes, dice, y desde el 8, y oyeron la voz de Jehová, hablando de Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Escucha bien, Dios estaba impuesto a pasearse en el huerto y hablar con Adán. Dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero escucha por qué él tenía miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dice el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? ¿Sabe qué trae miedo? La desobediencia. Ahora yo quiero que tú identifiques tu miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de usar tu talento? Porque hay una timidez que está acabando contigo, frustraciones, orgullo, porque el orgullo también trae timidez. El ser tímido es un poco de orgullo, donde no quiero que se burlen de mí, donde no quiero que me rechacen. Entonces, tiene miedo de testificar, hablar de Dios, dejarte usar de Dios, porque está en timidez. No, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero hay otro miedo y es que te lleva a esconderte de Dios y a correrle a Dios por una razón. ¿Por qué tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la presencia de Dios? ¿Tienes miedo venir a su presencia? Porque hay un miedo que viene porque ha desobedecido. El Señor le dijo, ¿y a ustedes quién le dijo que estaban desnudos? Porque antes de eso, antes de ellos desobedecer a Dios, ellos andaban desnudos y no se avergonzaban porque no conocían maldad.
Pero ahora ellos conocieron que estaban desnudos, se escondieron de la presencia de Dios y dice la Biblia claramente, tuvieron miedo y vergüenza. Le dijeron al Señor, tuvimos miedo y no escondimos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dio miedo? Tú tienes que pensar, ¿por qué tú tienes miedo? ¿Qué está haciendo este miedo en ti? ¿Qué es lo que te está llevando a tener miedo? ¿Qué te tiene miedo que tú ahora quieres esconderte de la presencia de Dios? Que te quieres esconder de los hermanos, que ya no quieres ir a la iglesia como antes. ¿Qué es lo que te está llevando a esconderte y a tener este miedo? ¿Ha desobedecido? La respuesta es clara. ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de predicar y hablar del Señor porque hay una timidez y no has reconocido que tiene un don, que tiene el Espíritu Santo que te da de nuevo y lo tienes que usar y avivar en ti? ¿O tienes miedo de que no quieres ya buscar a Dios como antes, ya no quieres servir en tu ministerio porque tú estás consciente que cometiste pecado y ahora Satanás te está haciendo ver tu desnudez y tienes miedo de que Dios descubra tus pecados? ¿Por qué tienes miedo? Porque no es de Dios el miedo. El miedo no es de Dios. Entonces hay un miedo que nos hace esconder porque nos dimos cuenta que andamos en desobediencia. Y ya nos llaman a orar y ahora no es por timidez que no queremos ir, es porque ahora un miedo nos invade porque es que no andamos bien con Dios. Entonces es necesario que tú identifiques por qué tienes miedo, porque si tienes miedo porque desobedeciste, entonces mi mayor consejo es que vaya a pedir perdón y te reconcilies con el Señor, porque Jesucristo pagó por tus pecados y los míos. Jesucristo nos vistió, nos dio ropa limpia. Eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva. Él mismo le hizo ropa y lo vistió para cubrir la vergüenza de su desnudez. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó con sangre para cubrir la vergüenza de la desnudez de nuestra alma que quedó al descubierto cuando hemos pecado. Por lo cual debemos ir ante Dios y pedir perdón para no andar en temor, para no andar corriendo como el que siente que Dios lo va a matar, que Dios lo va a castigar, que anda como con un susto encima. No. Si tiene miedo, algo no anda bien. Cuando tú odias a alguien, tú no le has perdonado, es desobediencia ante Dios y eso trae miedo a la muerte, trae miedo a todo. Entonces cuando tú temes porque desobedece a Dios, eso te entra un temor y un pánico por todo, porque tú no has recibido ese gozo, esa paz, esa alegría que trae la paz de sentirse lavado y limpio delante de Dios donde te puede acercar. Hay otro miedo que a veces nos invade. Vamos a leer a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Y leemos desde el 17 para entender mejor. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay otro miedo que en este tiempo está invadiendo, y es que la persona teme al juicio de Dios. Y esto invade a tal grado que la persona tiene un miedo a la muerte, porque le entra un miedo. Mira, puede ser que tenga miedo porque, como dije al principio, desobedeciste a Dios, odiando a alguien, tú no quieres perdonar a tu hermano. Esto causa todo tipo de miedo, es toda pesadilla. Cuando tú odias, tú le temes a la muerte, le temes a todas las malas noticias que andan por ahí, te entra pánico porque es que en el corazón hay algo que no anda bien con Dios. Pero hay otro miedo que no viene y no nos deja amar, porque como yo dije aquí, la palabra clave aquí, lo clave aquí es el amor.
Cuando tú amas a Dios, tú obedeces a Dios, ¿cómo le va a tener miedo de entrar a su presencia, de obrar para Él? Si tú tienes amor por Él y tú sientes la capacidad de su amor. Pero y que dice, en el amor no hay temor. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo es que tú y yo le tenemos miedo a la muerte? ¿Sabe por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no tenemos confianza en el día del juicio. Te aseguro que si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, y de verdad tú le crees al Señor que Él pagó por ti, tú sabes que tú vas para un mejor lugar. ¿Por qué tener miedo a la muerte? ¿Por qué tener miedo a que un día nos vamos a ver cara a cara con el Señor? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme provoca castigo, porque es por algo que está teniendo miedo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, aquellas personas que se justifican por su obra andan asustados. ¿Tú sabías eso? ¿Sabe por qué ellos andan asustados? Porque ellos mismos reconocen que su obra no son perfectas del todo. Hermano, tú y yo nunca podemos llegar al estándar que Dios tiene para ser salvo. Esa regla que Dios usa para medirnos, a nosotros nosotros no damos con esa medida, porque tú y yo pecamos hasta con un pensamiento. Fue por eso que Cristo tuvo que morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para Él perfeccionarnos, para Él medirnos bajo la sangre de Él, del Cordero que pagó por nosotros, y para que el Padre aplaque su ira cuando ve la sangre que nos cubre, nos limpia y nos lava. Entonces hemos sido perfeccionados, por lo cual en este amor no podemos tener temor, porque nosotros no enfrentaremos el juicio solo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, que es el perfecto, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no. Él cree en la perfección por su obra. Entonces, cuando algo está sucediendo como esta pandemia, la persona reconoce que en realidad no es bueno nada, que sus obras quedan cortas y empiezan a tener un miedo a la muerte y un temor y un pánico y una tristeza, que empiezan a vivir como los que no tienen a Dios. Tú y yo no estamos supuestos a estar en temor. Mira lo que sigue diciendo el verso. El verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ni siquiera el amor que tú le tienes a Dios salió de ti. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No tenemos nada con qué presentarnos más que con la sangre del Cordero. Y a través de la obra del Cordero es que soy santificada y perdonada. Entonces, cuando tengo este amor que entiendo, comprendo que he sido perfeccionada porque Él me amó primero, no porque yo hice nada para que Él me amara, y que aún le amo es porque Él puso amor en mí. Entonces viene la segunda parte, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira, hermano, el ser libre va más allá que simplemente dejar vicio. El ser libre trasciende más allá que simplemente dejaste tal vez de airarte, y ahora tú dices, no, porque como ya soy cristiano, no, sabe, mira, el tener el amor de Dios, el ser perfeccionado, trasciende todavía algo más poderoso que todo esto.
Y es que empieza a reinar en nosotros el amor de Dios, a gobernar nuestra vida. Y ¿sabe lo que hace ese amor? Que te llena de paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la tristeza, aún en medio del llanto. El amor te sostiene, te da paz, te da gozo, te ayuda a seguir, te ayuda a levantarte. Ah, hermano, pero el que cuando hay temor es porque el temor trae consigo castigo. ¿Sabe cuánto cuesta para Dios el salvar una alma para que luego tú la ayudes a irse de la iglesia tan solo porque di que no te miró bien o porque tú no le quisiste hablar cuando Dios está diciendo que si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy mentiroso y no he sido perfeccionado en el amor? Mira qué tan grande es el amor que echa fuera el temor. Por lo cual, ¿por qué tienes miedo? Porque si tienes miedo, algo no anda bien. Mira, hermano, te voy a decir algo. Antes de yo venir a Dios, yo le temía hasta a mi misma sombra. Yo tenía miedo a hablar, yo era tímida, yo vivía asustada. Yo no te puedo explicar con el miedo que yo vivía encima. Era tan fuerte que llegaban días que yo deseaba morirme porque yo sentía que cómo se vive si yo le tenía miedo a todo. Eso fue hasta que yo vine a Cristo. Hasta que el Señor, yo sentí que me dio de su Espíritu Santo. Y aún yo tenga miedo para hacer algo, todavía Dios me da la valentía para hacerlo porque Él controla el miedo. ¿Sabe por qué? Porque me llenó de su amor. Tú sabes lo que tú entender, que no nos merecíamos, que nos perdonaran y que nos amaran, y nos perdonaron y nos amaron. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué derecho tú odias a tu hermano? ¿Con qué derecho tienes tú y tengo yo para decir que no puedo perdonar? ¿Sabes? Si tienes miedo, a alguien está odiando. Si tienes miedo, algo no anda bien en tu vida. Escudriñate, examínate. Mira, el amor tiene que sobrepasar todo. El amor tiene que sobrepasar a tal grado que puede doblegar el miedo en nosotros. Tú no entiendes, hermano, lo que es ser libre. No es simplemente que tú eres libre porque ahora de que ya tú no vas a una discoteca. El ser libre más que eso va más profundo. Es que allá adentro Dios te ha lavado, te ha liberado, te ha sanado de toda herida, de todo dolor. Te enseñó a perdonar, te enseñó a amar. El amor te está gobernando en todo momento. El amor te llena para entender, para comprender, para soportar a tu hermano. Eso dice la Biblia, que nos soportemos uno con otro. ¿Por qué tienes miedo? No estás supuesto a tener miedo. No. Es que el miedo trae castigo. ¿Por qué tienes miedo? Cuando tú tienes miedo porque no entiendes la soberanía de Dios, no entiendes que la última palabra la tiene Dios, no entiendes que Él es que te libra, te cuida, te protege y que Él es el que solamente tiene que, hasta un dedo que Él mueva, se acabó todo esto, mi hermano. ¿Sabe? Yo le daba gracias al Señor y hablaba de esto ayer por el aliento de vida. No ayer en el mensaje, pero sí ayer en una cadena de oración que nosotros estamos haciendo para estar intercediendo por estos días tan difíciles. La Iglesia Jesús es el Camino tiene una línea de oración el día entero. Entonces ahí nos estamos comunicando, orando, intercediendo. Y yo decía en una de las horas en las que estaba intercediendo que había que darle gracias a Dios por el aliento de vida. Mira, Dios agarra y forma a Adán, le sopla aliento de vida y hasta que ese aliento de vida no se ha quitado, mira, no importa. Tú puedes pasar por el fuego, por el virus, por un tiroteo, pueden darte yo no sé cuánto balazo, puedes tener un accidente, no importa lo que suceda. ¿O acaso tú crees que cuando los médicos dan un choque eléctrico, eso es lo que te hace volver a la vida? No, mi hermano. ¿Sabe por qué tú vuelves a la vida? Porque cuando Dios ve a los médicos afanando con eso, Dios le da orden al espíritu de vida a volver.
Y el espíritu de vida vuelve a ti porque es Dios que lo da. Mira, esta vida es más frágil de lo que tú y yo pensamos. Nosotros creemos que somos eternos. Nosotros creemos que nos han hecho como esos carros antibalas, que nada va a pasar. Mira, la vida de nosotros es bien frágil. Por eso es que está en la mano de Él. Por eso es que respirar es el mayor milagro. Por eso es que el aliento de vida que tú tienes es un milagro. Es un milagro porque tú y yo vivimos, es porque Dios le dio autoridad a ese aliento de vida, a vivir, estar en ti, en mí. Cuando Dios tome el aliento de vida para atrás, te pueden dar choque eléctrico, pueden buscar los mejores intercesores de esta tierra a interceder, pueden hacer lo que quieran y tú no vas a volver para atrás. Ahora, si hay un grupo intercediendo y Dios allá en los cielos dice, yo le voy a responder a ellos la oración, y Dios le da orden a ese aliento de vida que vuelva, ese muerto se va a levantar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el hecho de tú y yo vivir es un milagro. El aliento de vida es lo que nos sostiene. Dios dio orden, sopló sobre Adán aliento de vida, y dice la Biblia, y fue un ser viviente. Tú y yo somos un ser viviente porque Dios nos sostiene. ¿Por qué tiene miedo? Si para tú morirte tiene Dios que darle orden a ese aliento de vida que deje y pare de existir. Estamos en la mejor mano. Escudriñémonos por qué tenemos miedo. ¿No será que somos malo agradecidos y no hemos entendido todavía que el vivir cada día es un milagro? Le tenemos que dar gracias a Dios. Así tú estés en una silla de ruedas, dale la gracia a Dios porque respira, porque es un milagro. ¿Por qué tienes miedo? Si llegaste a Cristo, no hay por qué temer. Ahora, si no tienes a Cristo, yo te invito en estos segunditos que te arrepientas de tus pecados, de tus maldades, que reconozca que lo hiciste mal, que pueda reconocer tus maldades, tus errores, venir ante Dios, arrepentirte, temerle a Dios, rendirte en medio de esta pandemia. Mira, aprovecha que tú estás viendo que Dios es que tiene la última palabra, que esto nadie lo va a detener más que Dios. Y rinde todo tu orgullo y toda tu maldad y reconoce que eres pecador y pídele perdón al Señor. Pide que te lave con la sangre del Cordero y hacerte el Cordero en tu vida. Recíbelo como el único Salvador que te puede salvar. Nadie te puede salvar. Y recíbelo como tu Salvador y busca una iglesia donde congregarte, donde te enseñen la palabra y te ayuden a vivir bajo los mandamientos del Altísimo. Entonces acepta a Jesús y dile en este momento, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Pero díselo de corazón, no lo haga porque yo lo estoy diciendo. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto a ti, como dice la Biblia en Romanos 19, como mi único Señor y Salvador, que dice allí que si confesare con mi boca que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, seré salvo, y si lo creo en el corazón. Entonces dile, Señor, yo creo en la salvación por gracia, creo que mis obras no me pueden salvar, creo que soy pecador y que necesito un Salvador que pague con sangre inocente por mí, y ese eres tú. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados y yo te recibo como mi Señor y Salvador, y renuncio al gobierno de las tinieblas, renuncio a las tinieblas y a sus seducciones, pero a ti te entrego mi corazón y me someto bajo tu señorío en el nombre de Jesús. Y tú, mi querido hermano que me escucha y que tiene a Cristo y tiene miedo, escudriñate por qué tiene miedo y ve ante la presencia del Señor, porque en estos tiempos Dios lo que necesita es que tú y yo le creamos y que andemos en paz y que ministremos paz y que transmitamos paz a los demás y que podamos decirle al mundo entero, confiemos en Dios, que a Dios nada se le sale de control. Bendiciones hasta que sobreabunde en este día, y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré.
donde